Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos las recompensas de la fidelidad. Leemos para memorizar en Mateo capítulo 25, versículo 21. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nada de lo que hagas te servirá para ganar la salvación. La Biblia utiliza la esperanza de la recompensa como una motivación para vivir fielmente como receptores indignos de la gracia de Dios. Porque en definitiva, todo lo que recibimos es siempre y exclusivamente por la gracia de Dios. Somos salvos única y exclusivamente por los méritos de Cristo Jesús. Como escribió David: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El respeto del Señor es puro, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Son más deseables que el oro, más que el oro muy afinado, más dulce que la miel del panal. Además, por medio de ello tu siervo es instruido. En guardarlos hay grande galardón. Salmo capítulo 19, versículos 7 al 11. En varios lugares la Biblia habla de nuestras recompensas, lo que es nos promete por medio de Cristo después de la segunda venida. Lo obtendrás solo después de la destrucción del pecado. Pero ¿qué hablar de la recompensa por la fidelidad? Leamos Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La recompensa de Dios para sus hijos fieles es única, y como muchas cosas espirituales puede estar mucho más allá de nuestra comprensión finita. El lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Solo conocerán quienes la contemplan. Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Jesús concluyó las bienaventuranzas que introducen el Sermón del Monte con estas palabras: bienaventurados son cuando los insulten y persigan y digan de ustedes todo mal por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en el cielo, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz y lo haría de nuevo por amor a la raza humana. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta, fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sin embargo, ser recompensado por la fidelidad no es lo mismo que la salvación por las obras. Nadie se salva, ni hizo obras lo suficiente buenas como para tener algún mérito ante Dios. Ninguno, por supuesto, es la razón de ser la cruz. Si pudiéramos salvarnos por obras, Jesús nunca habría ido al sacrificio. En cambio, es por gracia. Solo por gracia, y es por gracia, ya no es con base en las obras. Si fuera por obras, la gracia ya no sería gracia. Todo lo hace Dios, y sin Él es resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Solo los méritos de Cristo nos pueden salvar. Dios diseñó el plan de salvación y Él mismo lo ejecuta en beneficio tuyo, para que te encuentres con Él. La vida eterna. En este tiempo nos encontramos con los burladores, aquellas personas que no aceptan ni creen en la palabra de Dios. A algunos de los seres humanos no les gusta que se le hable de la eternidad, pero nos espera esa eternidad para los que crean en Cristo Jesús. Y según la Biblia, esta eternidad se presentará en una de esas dos formas: la vida eterna o la muerte eterna. No hay término medio, eso es todo. Lo crea o no, ese es el destino de la raza humana. No hay término medio. O le pertenecemos a Dios o no le pertenecemos. Una de dos. O es la vida o es la muerte. Esto es el todo por el todo.
Leamos Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es difícil imaginar dos opciones más marcadas o distintas. Lo más probable es que si estás escuchando este video, hayas elegido la vida eterna. Es lo más razonable. Dios tiene la capacidad única de hacer todo lo que dice que puede hacer, cumplir todas sus promesas. Nuestra parte es simplemente creerle, descansar en los méritos de Jesús y por fe obedecer su palabra. Es una cuestión de relación diaria y continua con nuestro Salvador. Cada día te encuentras con Dios como encontrarte con un amigo. Él te dice en su palabra que creas en Él, que tiene moradas para ti. En los últimos días de su ministerio terrenal, Jesús pronunció estas sorprendentes palabras de esperanza y valor para sus discípulos. Estas palabras son de ánimo en tiempo de desaliento y prueba. En esos tiempos turbulentos y de inseguridad, Jesús vino del cielo, volvió al cielo y nos prometió: vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y más que cualquier otra cosa, la muerte de Cristo en la cruz, en su primera venida, es nuestra mayor seguridad de su segunda venida. Solo basta creer. Así como estamos seguros de que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, debemos tener la convicción de que cumplirá lo que prometió: vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Juan capítulo 14, versículo 3. Reflexiona sobre la idea de que la primera venida de Cristo es la garantía de su segunda venida. La Nueva Jerusalén. La descripción bíblica de la Nueva Jerusalén es lo que Abraham vio por fe, porque esperaba la ciudad con fundamento cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 10. La Nueva Jerusalén es la obra maestra de Dios, construida para quienes lo aman y guardan sus mandamientos. La Nueva Jerusalén será el hogar de los hijos fieles de Dios en el cielo durante el milenio y posteriormente en la tierra nueva por la eternidad. Hay buenas noticias para los que nos gusta empacar o mudarnos. Dios se encarga de todo. Juan dice que vio la ciudad, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios engalanada como una novia para su esposo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Nosotros estamos afectados por el pecado y no vemos las maravillas que Dios tiene preparadas. Apenas vemos por un espejo. Pero lo que sí podemos entender es que está lleno de esperanza y de eternidad. Así como Jesús habitó con nosotros en este mundo caído, cuando vino en la carne, morará con nosotros en el nuevo mundo. Qué privilegio debió haber sido para quienes vieron a Jesús de cerca y en persona. Tendremos esa oportunidad de convivir con Jesús nuevamente, solo que ahora sin el velo del pecado. Entonces también los que solo conocemos las lágrimas y la tristeza, el llanto y el dolor, entendemos una de las mayores promesas de toda la Biblia, el cual registra la palabra de Dios: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Todas esas primeras cosas de pecado pasaron, cosas que nunca debieron haber existido. Además del trono de Dios, fluye el río puro de vida, y a ambos lados del río está el árbol de la vida. El trono de Dios estará allí, y verán su rostro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Una vez más, los redimidos vivirán en una intimidad con Dios que por lo general no tenemos ahora, pero llegará en la junta de cuentas. Cerca del final del ministerio de Jesús, sus discípulos se le acercaron a solas y le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 3. Jesús entonces dedica 2 capítulos a responder sus preguntas. Mateo capítulo 24 habla de las señales en el mundo que nos rodea, como guerras, desastres y muchas otras cosas más. Luego Mateo 25 habla de las condiciones en la iglesia,
justo antes de que Jesús regrese a esta tierra. 3 historias ilustran estas condiciones. Una de ellas es la parábola de los talentos, que habla sobre de qué manera su pueblo utilizó los dones que Dios les había dado. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. A veces pensamos en los talentos como dones naturales, como para cantar, hablar, pero en la historia de las minas, en Lucas capítulo 19, versículo 12 al 24, se menciona específicamente el dinero y su administración. La profeta del Señor dice: se me mostró que la parábola de los talentos no ha sido plenamente comprendida. Esta importante lección fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los postreros días. Y estos talentos no representan solamente la capacidad de predicar e instruir acerca de la palabra de Dios. La parábola se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo. Leamos Mateo capítulo 25, versículo 20 al 23. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Es muy natural que pensemos que la otra persona tiene más talento que nosotros y por lo tanto es más responsable ante Dios. Sin embargo, en esta historia es la persona con un solo talento, la menor cantidad de dinero, la que resultó ser infiel y perdió el reino. En lugar de pensar en las responsabilidades de los demás, concentrémonos en lo que Dios nos ha confiado a nosotros y cómo podemos usarlo para su gloria y para el avance de su obra. Tenemos que tener la mirada puesta en el premio. Pablo decidió ser fiel a Jesús, se lanzó de lleno a la causa de Cristo. Debido a su adecuación y su mente aguda, podría haber tenido mucho éxito desde una perspectiva mundana. Era muy inteligente. Pablo eligió sufrir con los hijos fieles de Dios y por Cristo. Sufrió azotes, apedreamiento, prisión, naufragio, hambre, frío. ¿Cómo se parece en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24? Dice la palabra de Dios: y sus hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Pablo describió desde la prisión: hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, hacia el premio del soberano llamado celestial en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Desde la perspectiva bíblica, la prosperidad es tener lo que necesitas cuando lo necesitas. No es la acumulación de posesiones materiales. La prosperidad también reclama la promesa de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalmente, la prosperidad es estar agradecido por lo que tienes en el Señor y confiar en Él en todas las cosas. Dios no promete a sus hijos que todos serán ricos en bienes en este mundo. A decir verdad, dice que todos los que viven una vida piadosa sufrirán persecución. Lo que Él ofrece es mejor que cualquier riqueza mundana. Él te ofrece la garantía de la vida eterna. Cerca del final de su vida, Pablo pudo decir: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia,
que me dará el Señor juez justo en ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. Que todos por la gracia de Dios podamos decir lo mismo y también con la misma seguridad estemos confiados de que Dios nos va a salvar. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día. Lluvias de bendiciones. Hasta la próxima.